Entonces, con la segunda parte de la clase, el día de hoy, esta clase dirigida a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección B. Entonces, ya hemos explicado nosotros, una de las características importantes fue el sentido elitista, dogmático, absolutista, memorista y ahora patriarcalista. Cuando digo patriarcalista, ¿a qué me refiero, Aldair? Por favor, léeme, por favor, hijo. Patriarcalista. Vamos, Aldair. La mujer estuvo excluida de recibir educación, excepto en algunas familias de poder económico, donde por razones de estatus las mujeres recibieron un tipo de instrucción educativa, aunque elemental o simple. Explico, dale 2 puntos, Aldair, por favor, explico. En el sentido patriarcalista, señores, la mujer fue definitiva y categóricamente excluida de las aulas en los tiempos de la colonia. La mujer no tenía acceso a recibir educación en la colonia, excepto algunas familias con mucho poder que en forma ya a través de una educación personalizada, autofinanciando su costo, pues instruían a sus hijas. Y este conocimiento que se va a instruir va a ser netamente muy elemental, en otras palabras, simple. Pero de manera general, la mujer estaba excluida de recibir enseñanza en estas escuelas religiosas. Seguimos. El gran espíritu de religiosidad. Señores, la ciudad de los reyes se caracterizó por respirar aires de religiosidad. Fue una de las características importantes en toda la sociedad colonial. Y esto no estuvo ajeno al quehacer educativo. Señores, la gente se congregaba, acudía a misa con rosario en mano, acompañaba la sagrada procesión. La gente practicaba el desarrollo de las buenas costumbres. La ciudad de los reyes fue tan pequeña que todo se sabía, todo se contaba. Y lo que realzaba más era el espíritu de fe, era el espíritu creyente, el espíritu religioso en toda la sociedad colonial. Y como lo expliqué, la escuela no estaba ajena de todo esto. Los que impartían conocimiento e instrucción eran sacerdotes. No había maestros civiles. Todos estos eran sacerdotes pertenecientes a las distintas órdenes religiosas llegadas al Perú con el fin de evangelizar. Todas las órdenes religiosas que llegaron al Perú, señores, fundaron sus escuelas bajo el símbolo de la cruz y bajo la terminología de San. Todas las órdenes religiosas fundaron sus escuelas, repito, bajo el símbolo de la cruz y bajo la terminología de San. Otra característica fue la rigidez. Señores, como lo dije hace un instante, la letra entra con sangre. No había maestros que no tengan un azote, una palmeta, un látigo en la mano. No había escuela que no tenga un calabozo. Los alumnos eran severamente disciplinados, entre comillas, para así lograr un aprendizaje el cual se tenía como objetivo ante las lecciones impartidas en cada una de las clases. Memorista al 100%, pero basta que se olvide una palabra, miren ustedes, para actuar severamente con ellos. Otra de las características de la educación en los tiempos de la colonia. Y asistemática, miren usted, señores, definitivamente acá había una mezcla de conocimientos, muy distinto al día de hoy. Hoy, inicial, primaria y secundaria, a cargo de pedagogos. Y se trabaja la pedagogía, el arte de enseñar. No hay nada mejor, dice el maestro, ¿no? Y quienes somos maestros de vocación, para mí enseñar es un placer. Para mí enseñar es transmitir mi conocimiento de la mejor manera. Una cosa es la pedagogía y otra cosa es la andragogía. Una cosa es ser pedagogo
y otra cosa es ser andragogo. La andragogía es la educación para jóvenes y para adultos, y es una de las especialidades que el docente pueda tenerlo de acuerdo a los estudios en posgrado o un segundo título profesional. Pero acá era una mezcla completa entre un nivel con el otro nivel. Camila, los objetivos de la educación eran concretos y estos respondían a, uno, aprovecha tú el tiempo para instruirte, ya que el indígena, él se encargará de producir riqueza. En otras palabras, el indígena, la población indígena, se dedicaba netamente a producir riqueza, a trabajar la tierra y a explotar las minas. Tú, dedícate a ser mejor cada día. Otro objetivo fue la evangelización de estos aborígenes indígenas. Si no quieren a las buenas, dale de alma. A las malas, que se evangelicen. A las malas, que aprendan el Padre Nuestro. Y al indígena le costó aprender el Padre Nuestro. A las malas, a latigazos, a golpes, a palo limpio, tenía que dejar su idolatría para convertirse fielmente en cristiano. Otro objetivo, la formación adecuada de una clase para dirigir. Estudia para que dirijas, no para ser dirigido. Algo bonito que tenemos que extraer de acá hoy en día. Estudien ustedes para dirigir, no para ser dirigidos. Grábense eso. Olvídense de César Uribe. El objetivo concreto en la colonia, estudiar para dirigir y para destacar como profesionales. Lo otro era definitivamente... ¿Perdón? ¿Escuché una voz? Lo otro era acostumbrarlo al indígena a la utilización de las costumbres, miren ustedes, de esta nueva cultura, y la utilización del castellano. ¿Qué dijo el español? No, el indígena no va a aprender el castellano. Yo voy a aprender el quechua. Y en su propia lengua lo voy a evangelizar. Por esa razón, se distinguen niveles en educación. El nivel elemental, lo que te decía hace un instante, la formación en los primeros años. El nivel de educación intermedia, simplemente media, como decían algunos, que incluye primaria y secundaria, y la educación superior impartida en las universidades. Vamos a escucharle a Camila acerca de la educación elemental. Vamos, Camila, te escucho. Encargados de enseñar las primeras letras, a cargo de monjes o religiosos, escuelas conventuales, parroquiales y las escuelas misionales, escribir, cantar, así como los preceptos básicos. Los objetivos eran enseñar a leer, escribir, además a catequizar. Estudios menores que se centraban en el aprendizaje del latín. Perfecto, muy bien. Esto era la educación elemental. Los primeros años, las primeras letras, las primeras canciones a los estudiantes, varones, solamente españoles, criollos y también caciques, ¿no? Vamos con la educación intermedia y acá quiero escuchar a Lucía. ¿Dónde está Lucía? Educación intermedia. Lucía. ¿Está Lucía? Rebeca Oyola. Vamos a escuchar a Rebeca Oyola Valderrama. Profesor, ¿qué? Vamos, hija. Educación intermedia. Rebeca. Ana Lucía. ¿Está Ana Lucía? Ahí está. Vamos, Ana Lucía. Te escucho. Educación intermedia. Se dio en los colegios mayores y de caciques. Se impartían los mismos cursos que se dictaban en la Universidad de San Marcos, los colegios de San Pedro y San Pablo,
el Colegio Real de San Martín, Colegio de San Felipe, Colegio de San Carlos, el Real Convictorio de San Carlos y los colegios de caciques. Correcto, hija, muy bien. Entonces, en la educación intermedia se van a impartir los mismos cursos que se dictaban en la universidad, como quien ya preparándolos. En esos tiempos terminaban los estudiantes su educación intermedia y pasaban directamente a la universidad. No era como hoy en día, se acaba el colegio y hay que postular a la universidad, sea una universidad pública o sea una universidad privada. Gracias, Ana Lucía. 2 puntos, por favor. La educación superior, esta era impartida en las universidades. Miren, señores, netamente para la aristocracia colonial. Los hijos de los funcionarios de la corona definitivamente tenían este derecho, este privilegio a estudiar en las aulas universitarias. Formaban teólogos, clérigos, abogados y médicos. Las facultades iniciales que, por ejemplo, se dictaban en San Marcos eran teología, artes, derecho y medicina. 4 facultades las cuales se dictaban pues en San Marcos. Esto contribuyó a la educación como a la difusión de la cultura en todo el virreinato del Perú. Entonces, esto era definitivamente los niveles de educación: elemental, intermedia y superior. Hoy en día, ¿cuáles son los niveles? Inicial, primaria, secundaria y superior. Y en la superior encontramos también distintas escalas. Claro, desde un posgrado, ¿no?, hasta un grado académico y una titulación. Si hablamos de un posgrado, si hablamos de grados académicos, hablamos del grado de bachiller y el grado de doctor en todas las facultades. Y esto ya es autofinanciado por los estudiantes. Algunos profesionales como César Uribe son producto de la escuela pública y son producto de la universidad pública. César Uribe estudió en un colegio inicial público, estudió en un colegio primaria público, estudió en un colegio secundaria público y estudió en una universidad superior pública. Hoy es producto de la escuela del Estado peruano, a quien le agradezco por haberme formado en conocimiento para poder brindar modestamente el aprendizaje. La universidad en la colonia, ya te dije, la primera casa de estudio fue San Marcos. Por eso que hoy en día se le consagra como la Universidad Decana del Perú y de América. ¿Cuándo se funda San Marcos? El 12 de mayo de 1551. ¿Quién autoriza la creación de San Marcos? Carlos I o Carlos V y su madre, la reina Juana Isabel de Portugal. Miren ustedes, en San Marcos, ¿quiénes eran los educandos? Los hijos de los españoles y todos los nobles ricos. ¿Quiénes eran los educadores? Los educandos, ya te los dije. Los educadores eran sacerdotes. Los primeros maestros en San Marcos pertenecieron a la Orden de Santo Domingo. Fueron los dominicos, ¿no? Luego los laicos, religiosos de otras órdenes y los clérigos seculares. Todos estos se congregaron para dictar cátedra en San Marcos, ¿no? Hasta el día de hoy se le llama catedrático a aquel profesional formado en el nivel superior para brindar conocimiento en el nivel superior a estudiantes de universidades. ¿Y qué facultades tuvo San Marcos? Te dije hace un instante. 4 primeras facultades. Hoy en día, pues, imagínense ustedes el número de facultades que tiene San Marcos, ¿no? Y estas 4 primeras facultades que tuvo San Marcos fueron la Facultad de Teología, para formar pedagogos, la Facultad de Artes, la Facultad de Derecho o Leyes y la Facultad de Medicina, que también se le conoce como San Fernando, ¿no? Estas 4 fueron las primeras facultades para formar profesionales en los tiempos de la colonia. Mis apreciados estudiantes del tercer año de secundaria, sección B. Miren ustedes. Ahora,
Te dije, la religión estuvo presente en todo y para todo. La colonia respiraba aires de religiosidad, un gran espíritu de religiosidad. La gente era muy venerante, la gente era muy creyente, la gente era muy profesante. Todos iban a misa, nadie se quedaba en casa. Al toque del ángelus todo el mundo caía de rodillas. A la serena procesión, todo el mundo a acompañar a la procesión, sí, de rodillas, señores. Hoy en día uno va caminando de la mano, abrazado, qué sé yo. Pero antes eran las cosas distintas, en actos de penitencia. La iglesia estuvo organizada en arzobispados, en obispados, en curatos. En otras palabras, señores, el regio patronato hizo de la ciudad de los reyes, ¿qué cosa? Una ciudad con espíritu religioso. Y en ese espíritu religioso aparecieron también santos peruanos, como Santa Rosita, como Fray Martín, entre otros, ¿no? Entonces, contamos con un arzobispado, contamos con curatos, contamos con misioneros, contamos también con distintas órdenes religiosas que llegaron al Perú. Ya tú sabes que los dominicos, 1531, los franciscanos, 1532, los mercenarios, 1533, los agustinos, 1551, y así sucesivamente distintas órdenes que llegaron al Perú, todas estas con el fin de evangelizar. Pero también se crea en 1570, durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, una casa, un recinto, que a la postre se llamaría Tribunal del Santo Oficio. ¡Wow! O simplemente la Santa Inquisición, que estaba regida por los dominicanos, que estaba regida por la Orden de Santo Domingo, por los dominicos. ¿Qué función tenía este Tribunal del Santo Oficio? Perseguir, acabar, aplastar con todo aquello que esté en contra de la fe católica, con todo aquello que esté en contra de la moral. Una cosa es la moral y otra cosa es lo amoral. Lo moral, buenas costumbres, ética y todo lo que esté en contra era el objetivo de este Tribunal del Santo Oficio. Acabar con todo lo amoral, acabar con las malas costumbres, con la hechicería, brujería, la mentira, el engaño, la infidelidad, el adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Esto estaba regido, te digo, por la Orden de Santo Domingo. Los colegios, órdenes religiosas al pie de la letra. Todos los colegios fueron fundados bajo el símbolo de la cruz y bajo la terminología de sangre. Y quienes brindaban educación eran netamente los sacerdotes que impartían conocimientos, ¿no?, a todos los estudiantes y principalmente el latín. La evangelización en el virreinato, señores, todo indio tenía que ser bautizado con un nombre cristiano y tenía que tener sus padrinos de bautizo. Y así pasaba al mundo católico, al mundo de fe, libre de todo pecado. Dicen que una persona sin bautizarse es hijo del hombre. Una persona bautizada es hijo de Dios, para la fe católica. Nadie puede dormir, vivir con una mujer si no está casado, dice la Iglesia Católica. Todo aquel que duerme, vive, tiene hijos con una mujer y no se ha casado, está cometiendo pecado. Vive una situación de pecado, dice la Iglesia Católica. Entonces, mira, todas estas cosas parten desde la llegada de ese espíritu religioso hasta el día de hoy. Es un tema bonito, simpático, pero de mucha controversia también, que sería bueno de repente en el momento tocarlo, pero como tema principal, ¿no? ¿Qué más? Aparecieron quejas de los evangelizadores, porque los indios no aceptaban, los indígenas no aceptaban ser evangelizados. Y como no aceptaban a las buenas, tuvieron que evangelizarlos a las malas, a latigazos, a palo limpio. Tuvieron que aprender el Padre Nuestro, olvidarse de su idolatría y convertirse en cristianos.
Ana Lucía, convertirse en cristianos. La evangelización se inicia a través de un proceso. De un proceso en las tierras de América y en las tierras del Perú. Y vamos a encontrar ahí los primeros concilios limenses en el Perú. Y el primer concilio limense en el Perú data 1551. Tenemos que bautizar. Hijo mío, vamos a bautizarte. Y te vas a bautizar con un nombre cristiano, ¿no? Y a todos los indios los bautizaban con nombres cristianos. Ahí aparece César Gerardo, aparece Oscar Emilio, aparece Camila Marcela, aparece Aldair, y así con nombres cristianos hasta el día de hoy. ¿Correcto? Primer concilio limense, el bautizo. Segundo concilio limense, año 1567-1568, donde hubo una huaca, donde hubo un centro de culto a los dioses del Tahuantinsuyo, derrumben, tumben, desaparezcan y en su reemplazo construyan iglesias, parroquias, monasterios, conventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así en todo lugar del Perú se construyeron, ¿qué cosas? Centros religiosos, bajo el símbolo de la cruz. Y ahí estamos observando ahí. Cada vez que tú veas una iglesia en algún lugar, es porque ahí funcionó antes, tiempo antaño, alguna huaca o algún centro de culto de nuestros antepasados. Y el tercer concilio limense, 1582, el tercero, no te olvides, Aldair, el tercero, ¿cuál fue? Adoctrinar a los indígenas con el catecismo, sí, con el catecismo y con las distintas doctrinas cristianas. Pero profesor, si el indígena no sabía leer, es que tenía un tutor. Y el tutor era un español. Y ese español estaba a cargo de un determinado grupo de indios o de indígenas que los adoctrinaba con las lecturas. Les enseñaba a escuchar, a entender, a interpretar. Y luego aparecen ya convertidos en cristianos. Santidad en los tiempos de la colonia. Señores, aparece un colorado, ojos verdes, cabello castaño, blancón, aquel que unió al gato, al perro y al ratón. ¿De quién estamos hablando, Aldair? Aldair, ¿de quién estamos hablando? De Fray Martín. ¿Cierto, Aldair? No te escucho. Sí, profesor. Muy bien. San Martincito. Y luego una bella mujer, hermosa, guapa ella, vivía en Quibes, hizo mucho bien, peregrinó la palabra, sirvió a Dios y a ella se le conoce con el nombre de Santa Rosa. Estamos hablando de Isabel Flores de Oliva. Impresionante, ¿no? Una santa patrona de América, hoy santa de la Policía Nacional del Perú. Aparecen otros santos también, como San Francisco Solano, Santa Rosa de Lima, el mismo San Martín, que su padre fue un español y su madre una negra libre, ¿no? Fue santificado el 6 de mayo de 1962. Y ahí está la Inquisición. La Inquisición, la leyenda negra de la Iglesia Católica. Miren ustedes, hasta el día de hoy, los españoles, caramba, desarrollaron la creencia de la fe bajo presión. Y esto lo hemos observado en el Tribunal del Santo Oficio, establecido en 1569 y ya funcionando en 1570 durante el gobierno de Francisco de Toledo. Señores, gracias por su amable atención. Fue su profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por su puntualidad, por su participación, por su atención a esta modesta y humilde clase de tu profesor de Historia del Perú. Gracias a cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes. Un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Bendiciones a la familia. Gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos.